De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción cuarta del reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por 5 minutos cada uno. Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, para fijar el posicionamiento de su grupo. Gracias, presidenta. Adelante, diputado. Son tantos los desatinos y la incertidumbre que se concentra en la iniciativa de ley de ingresos enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, que es prácticamente imposible tener una opinión segura y positiva. Son tantas y tan desafortunadas las ocurrencias presentadas en la miscelánea fiscal que no hay precedente en los últimos años, y por ello no extraña los múltiples y variados reclamos de organismos empresariales, de emprendedores, de académicos, juristas, defensores de los derechos humanos, de contribuyentes, fiscalistas y penalistas. Al igual que el año pasado, en apariencia se muestra un presupuesto responsable con un déficit público moderado, pero en sus fundamentos, en los criterios de política económica, se presentan supuestos ajenos a la realidad. Me refiero en primer lugar a la incansable meta establecida de extracción petrolera de 1.951 barriles de petróleos diarios, estimación defendida por CENER y el director de Pemex contra una estimación a la baja de funcionarios de Hacienda, en donde el presidente López Obrador decidió prestar oídos y razones a la primera propuesta. Es irreal en los términos en que se ha planteado el plan de negocios de Pemex por el número tan pequeño de campos a explorar, la pequeña inversión pública comprometida, la exclusión en la práctica de la inversión privada nacional y extranjera al cancelar las rondas de licitación, al negarse a emplear las mejores técnicas alternativas mundiales y al relajamiento del gobierno corporativo, poblado ahora de directivos sin experiencia en los principales cargos directivos de Pemex y en los órganos reguladores, y en pretender de manera fáctica, violentando la ley, derogar la última reforma energética para restaurar un monopolio que terminará por golpear gravemente las finanzas públicas y la economía de los mexicanos. En segundo lugar, también erran al establecer metas voluntaristas en la previsión del comportamiento de algunas variables fundamentales para el análisis de la actividad económica nacional. Se peca o de gran ingenuidad o de una gran perversidad, porque aunque de palabras se reconocen graves amenazas para nuestra estabilidad económica, tanto en el entorno internacional como en el plano nacional, la posibilidad de una recesión el próximo año de nuestra economía es ya reconocida por el propio secretario de Hacienda, que hace unos cuantos días en Nueva York afirmó que le quitaba el sueño este riesgo, pero que México se estaba preparando para enfrentar una posible recesión. Insisto, a pesar de identificar estos peligrosos riesgos, aunque todos los pronósticos de expertos e instituciones nacionales e internacionales coinciden en un crecimiento sensiblemente menor, la Secretaría insiste en fijar un crecimiento de 2%. No deseamos un infausto futuro para las finanzas públicas del país, pero el gobierno no hace lo necesario para tener resultados positivos.
si no rectifican el rumbo de la economía nacional y corrigen los errores cometidos en el diseño y la implementación de las finanzas y las políticas públicas, no esperemos, compañeras y compañeros diputados, milagros. Otro de los posibles impactos en los ingresos públicos es una baja en la calificación de la deuda de Pemex y como consecuencia de ello en la deuda soberana. Los especialistas han señalado que se movería el alza de tipo de cambio y los intereses, una caída en un punto porcentual del PIB, impactando con ello los ingresos públicos. Diputados, diputadas, hay estimaciones en esta ley de ingresos dudosas y erráticas. Plataforma de producción y exportación de petróleo. El precio del petróleo, cada dólar menos en un barril de petróleo significan 13.600 millones de dólares menos. La baja de la calificación de Pemex y la deuda soberana, las dudas en la firma del TEMEC y la baja del crecimiento del PIB hacen que vamos a enfrentar el próximo año con grandes dificultades. Diputado, su tiempo ha concluido. Termino 10 segundos. Vamos a tomar ya de los fondos de estabilización 126,000 millones de pesos para arrancar con finanzas el próximo año y no alcanzarán los restos de los fondos de estabilización para completar el déficit que con toda seguridad vamos a tener en las estimaciones proyectadas. Gracias, Presidenta, por su tolerancia. Gracias, diputado.